Bueno, pues hoy les presentaremos el tema de pérdidas y caídas de presión en tuberías de la materia de mecánica de fluidos. Como sabemos, todas las tuberías, válvulas y accesorios que constituyen una red de flujo presentan cierta resistencia al paso de un fluido a través de ellas. Esta resistencia, debido a la fricción, provoca una disminución en la energía del fluido. Esta pérdida de energía debe ser tomada en cuenta para el diseño de los sistemas hidráulicos, con el objeto de proponer elementos que contrarresten esas pérdidas y lograr que el fluido llegue al lugar deseado, o bien, dado un sistema, podamos conocer si contamos con la infraestructura suficiente para satisfacer las necesidades de consumo. Para todo esto necesitamos saber lo que es el número de Reynolds. La transición de flujo laminar turbulento depende de la geometría, la rugosidad de la superficie, la velocidad de flujo, la temperatura de la superficie y el tipo de fluido. Después de experimentos exhaustivos, Reynolds descubrió que el régimen de flujo depende principalmente de la razón de fuerzas inerciales a fuerzas viscosas en el fluido. Esta razón se llama número de Reynolds y se expresa para flujo interno en una tubería circular, como se muestra en esta ecuación que divide fuerzas inerciales y fuerzas viscosas. Al final, después de resumir todo, queda que es la velocidad de flujo por longitud característica de la geometría entre viscosidad cinemática del fluido. La cantidad de Reynolds, el número final de Reynolds es adimensional y para saber si es laminar, transicional o turbulento se necesita saber los diferentes números. Por ejemplo, si es menor a 2300 sabemos que es un flujo laminar, pero si está entre 2300 y 4100 sabemos que es transicional, mientras que si pasa de 4100 es turbulento. Luego, para saber lo que es la caída de presión, sabemos que en la práctica, cuando hacemos circular un fluido a través de una tubería, observamos que existe una pérdida de energía debido a la fricción existente entre un fluido y la tubería, por lo que se necesita saber cuál es ese cambio, esa caída de presión. Entonces se busca se busca un interés considerable en el análisis de flujo de tubería, cuál es la causa de que haya caída de presión, porque sabemos que está directamente relacionada con la potencia necesaria para que el ventilador o bomba mantengan el flujo. Se usa el símbolo de triángulo para saber más que nada que es un diferencial, porque en este caso se resta la presión 1 y la presión 2 del flujo. Y también tenemos una manera de obtener lo que es la velocidad. O sea, se obtiene una velocidad que es necesaria para obtener el flujo volumétrico de ese fluido en esa tubería. Luego tenemos lo que es la pérdida de carga. Como sabemos, en el análisis de los sistemas de tuberías, las pérdidas de presión comúnmente se expresan en términos de la altura de la columna de fluidos y todo esto se llama pérdida de carga y varía también de la pérdida de presión, que por lo que vemos aquí es densidad por gravedad por altura, y luego se va a ir despejando esta ecuación que tiene que ver con la pérdida de carga para obtener al final esta misma ecuación que ya está todo resumido y que nos facilitaría más que nada para saber lo que es la pérdida de carga. Luego tenemos que necesitamos saber qué potencia necesita la bomba para recuperar esa pérdida de carga, para superarla. Porque como sabemos representa la altura adicional que el fluido necesita para elevarse por medio de una bomba con la finalidad de superar las pérdidas por fricción en la tubería. La pérdida de carga se produce por la viscosidad y se relaciona directamente con el esfuerzo de corte por la pared del tubo. Y pues cuando ya se conoce la pérdida de presión, como ya lo expliqué, la potencia de movimiento necesaria para superar la pérdida de carga se determina a partir de la ecuación que ya previamente mencioné. Pero para que se entienda mejor este tema, vamos a ver un video de un experimento de caída de presión. En el experimento se realiza se corta, da un agujero a una botella de plástico y se le pone una cañita. Perdón, se queda sin, en este caso no tiene cañita, pero se ve como dependiendo de la altura va saliendo más rápido el flujo, pero cuando va cayendo la temperatura va cayendo la presión y por ende no sale tan rápido el agua. Vamos a bajarle para que no escuche tanto.
Y como dice aquí, la presión y la velocidad de salida del agua por el agujero dependen de la altura que tenga el agua en el interior de la botella, por lo que depende también mucho si está tapado o no la botella, porque no especifica. Y luego se le ponen dos cañitas, se hacen dos agujeros para poner dos cañitas y para saber cómo sale el flujo de agua. Aquí podemos ver cómo sale el flujo, cómo se ponen las cañitas para luego ponerle agua a la botella y saber cómo va a salir todo el flujo de agua. Aquí, como dice, si se llena la botella se ve que la velocidad de salida del agua es algo menor. Y si se dan cuenta aquí, la cañita más larga es donde tarda más en salir el agua y donde tiene menos flujo. Por lo mismo de que es más larga y también no hay tanta presión por lo mismo. Por lo que donde hay más presión es en la cañita que está más pequeña y todavía tiene más flujo volumétrico. Como podemos ver aquí, inclusive se dan cuenta, ya sufre la cañita antes de que se acabe el agua antes de pasar la cañita, ya no hay tanto recorrido, por lo cual se produce una caída de presión, como dice aquí en el video, porque hay un rozamiento entre el líquido y las paredes de la cañita. Por lo mismo que todo depende de muchas cosas, entre eso pues, lo que es el flujo y si hay presión atmosférica y otras cosas, por lo que hay que tener cuidado con todas esas variables que pueden surgir para hacer este tipo de experimentos. Aquí pudimos observar claramente que el tema es muy complicado, pero a la vez resulta interesante por lo mismo que puedes saber muchas cosas al momento de que hay una caída de presión momentánea. Y todo esto se puede medir en prácticas de laboratorio con manómetros, tubo de Venturi y otras cosas. Y puede resultar interesante de medir con diferentes fluidos cuál es su caída de presión con diferentes circunstancias, por lo que es muy interesante el tema.